Hola a todos, ¿cómo están? Buen día. Espero que todos estén muy bien. Pues bienvenidos otro domingo más en el que vamos a trabajar una hora de enseñanzas metafísicas. Como ustedes saben, todos los domingos nos dedicamos a las 11 de la mañana a un estudio que particularmente ahora trata del Maestro Jesús. Este texto en el cual nos estamos basando se llama Jesús de Rubén Cedeño, y el día de hoy vamos a trabajar el tema de los aprendizajes de Jesús porque, pues como se imaginarán, el Maestro encarnó, ¿verdad?, en este planeta, pero pues tuvo que pasar por una serie de aprendizajes para poder realizar pues todas esas iniciaciones que nosotros vemos, ¿no? Entonces, los aprendizajes que vivió el Maestro pues son igual esos aprendizajes que nosotros podemos tener. Él nos hace favor pues de mostrarlos para nosotros de tal manera que pues muchos de ellos, con el simple hecho de estar atentos a cómo él vivió, pues nuestra experiencia se puede modificar porque él nos muestra pues cómo es que nosotros tendríamos que resolver al igual que él resolvió cuando estaba aquí encarnado. Entonces, para empezar, vamos a trabajar, ya saben, nuestro servicio. Vamos a hacer nuestro servicio de protección, que es el servicio del día. Ya saben, todos al unísono vamos a decretar este servicio de protección. Servicio de protección. Yo soy la divina presencia del amado Elohim Hércules, el arcángel Miguel y los maestros Jesús y el Moria, ordenando, protegiendo, dirigiendo y gobernando con el rayo azul a todos los hijos de la luz que trabajan por la enseñanza espiritual. Invocamos a todos los seres del rayo azul para que vengan, 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 protejan, 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 envuelvan, 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 liberen, liberen, liberen de toda oscuridad y hagan brillar el rayo azul en mi persona, hogar, amigos, compañeros, situaciones, desde el centro corazón azul de comando, poder y protección de Dios. Rayo azul, protege, 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 limpia, 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 corta, 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 libera, 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 sella, sella, sella. Amado Maestro El Moria, director de todos los gobiernos del mundo, precipita el gobierno divino de la poderosa presencia de Dios Yo Soy en este país y el mundo entero. Amado Arcángel Miguel, príncipe de los cielos, libera a todo desencarnado atado a la tierra, el plano astral y toda condición humana imperfecta. Barre con todas las impurezas del plano astral y establece el reino de la luz y de tus santos ángeles del relámpago azul en todo este lugar, aquí, allá, más allá, sitio de cualquier lugar donde quiera que estemos ahora y siempre. Gracias a la divina presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, y a todos los seres de luz del rayo azul, amada espada azul del arcángel Miguel, círculo diamantino del señor Sirio, relámpago de los poderosos ángeles del rayo azul, corta y libera, 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 toda energía siniestra, oscuridad y retraso aquí, ahora y siempre. Gracias, Padre, que así es. Muy bien. Entonces, como les comentaba, pues vamos a revisar este tema que lleva, bueno, le puse por título Aprendizajes de Jesús, porque vamos a ver lo que él aprendía con la Madre María cuando él estaba pequeño, cuando entró a Luxor, etcétera, y ver cómo es que, pues, las experiencias del Maestro Jesús son experiencias que nosotros también podemos, pues, poner en práctica en nuestra vida, ¿no? Entonces voy a compartirles. Muy bien. Entonces vamos a ver, pues, qué fue lo que el Maestro Jesús aprendió durante algunas etapas de su vida,
vamos a empezar primero por algunas experiencias que él tuvo cuando él era niño. Y pues bueno, es interesante saber que, pues que todos esos aprendizajes, ¿verdad?, que han tenido los maestros y que se nos cuentan, el objetivo es que nosotros pues también podamos incorporarlos en nuestra vida. Entonces, vean esto primero. Ustedes saben que pues hubo en algún momento cuando Jesús era niño, pues hubo toda un decreto, ¿verdad?, de matanzas decretada por Herodes el Grande. Ustedes saben que él mandó a matar a todos los niños, ¿no? Y entonces ahí el Maestro Jesús junto con Jesús y María recibieron la gracia del Arcángel Miguel, perdón, del Arcángel Gabriel, que ustedes saben que es el Arcángel de la Anunciación, y él les advierte que tenían que huir a Egipto. Y el arcángel Gabriel los va a cubrir con un manto blanco de la invisibilidad para que pudieran cruzar sin ser vistos hasta Egipto y salvarse pues de esta persecución. ¿Cómo es que esto se puede aplicar en nuestra vida? Pues de la misma manera. Nosotros podemos invocar el manto del arcángel Gabriel, que es el manto de la invisibilidad. ¿Qué haría este manto? Nos convertiría o nos haría invisibles e invencibles ante cualquier energía siniestra. Entonces, ustedes saben que cuando nosotros salimos a la calle o estamos en la casa, lo que sea, hay energías siniestras que pues están generadas por los pensamientos de la gente, ¿verdad? Por por los sentimientos, por cosas que se dicen, por cosas que se piensan, y entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de pasar desapercibidos, ¿no? De esas cosas, que ustedes no tengan por qué enfrentarse a esas cosas y que eso los distraiga o pues les impida realizar sus actividades como debe ser. Entonces ustedes se pueden poner este manto de la invisibilidad. No es un manto que se ponga, por ejemplo, pues para hacer trampa, ¿no? O para evadir cosas. Recuerdo que allá había una persona que decía, no, pues yo me pongo el manto de la invisibilidad cuando no traigo hecha la verificación. Eso no es correcto, ¿no? Porque si se dan cuenta, pues eso no va a servir debido a que está pues yendo en contra de una cuestión establecida que nos hace bien pues a todos, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, pues este manto de la invisibilidad se establece para que nosotros pues estemos libres de esas energías siniestras con las que de pronto nos podríamos topar. Y pues dice, ¿verdad? El manto de la invisibilidad puede ser invocado contra el mal, la mentira o las energías siniestras. Entonces, ante cualquier mentira, ¿verdad?, que esté rondando por ahí en tu vida, cualquier energía siniestra, tú puedes hacer este decreto y visualizar cómo te estás cubriendo con ese manto. Y podemos decir, yo soy cubriéndome con el manto de invisibilidad del arcángel Gabriel, que me hace invencible e invisible a toda energía siniestra inferior a la perfección. Yo soy cubriéndome con el manto de invisibilidad del arcángel Gabriel, que me hace invencible e invisible a toda energía siniestra inferior a la perfección. Yo soy cubriéndome con el manto de invisibilidad del arcángel Gabriel, que me hace invencible e invisible a toda energía siniestra inferior a la perfección. Gracias, Padre, que así es. Eh, en cualquier caso, en donde tú sepas, Francisco, que necesitas protección, por ejemplo, cuando vas a salir a la calle, el ponerte este manto hace que por donde tú vayas, si hay alguna energía contraria al bien, no te toque, ¿vale? Eso es lo que hace esta energía, perdón, este manto, que cualquier energía que esté por ahí, ustedes piénsenle, ¿no? Si ustedes van a ir a dar un paseo, que pues al restaurante en donde ustedes vayan todo esté en armonía, pues como le pasó al Maestro Jesús y la Sagrada Familia, ¿no? En algún tránsito que tú vayas a hacer de un lugar a otro, que tú seas invisible a cualquier energía siniestra. Ustedes saben que, por ejemplo, ¿no? En los lugares en donde nosotros vamos, que son lugares públicos, pues aquello es susceptible a todo lo que piensa y siente la gente, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace la gente que es ignorante? Que por donde pasa, por ejemplo, si en algún momento hubo un accidente, hay gente que habla de eso, ¿no? Y hay gente que pone la atención ahí. Y, por ejemplo, eso se empieza a hacer una especie de egregor, o sea, como un conjunto de energía siniestra que está ahí. Por eso ustedes ven que de pronto en ciertos lugares
son propensos los accidentes. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros volvernos invisibles a esas energías y si sabemos que eso está operando ahí, aplicar la llama violeta de la transmutación para que eso se deshaga, ¿no? Eso es como la bendición que lleva un metafísico ante estas situaciones. Pero el punto es en un tránsito donde tú vayas, si te vas a subir un avión, si vas a ir a pasear, estando en tu casa, eso te hace invisible ante cualquier energía siniestra. Lo único es que no debe aplicarse para situaciones negativas, ¿no? Que ustedes saben que esto pues no aplica para esas cosas, ¿no? Imagínense una persona que va a hacer que tiene pensado hacer una situación negativa contra otra persona, este manto no lo va a proteger, ¿verdad? Como para no ser visto. Todo el mundo me entiende de lo que estoy hablando, ¿verdad? Nosotros no podemos mezclar esto con situaciones negativas. Es lo mismo que pregunta de pronto mucha gente, ¿no? Oye, y si yo hago algo malo premeditadamente, ¿la llama violeta actúa? No. Para que la llama violeta actúe, tú necesitas estar verdaderamente arrepentido y consciente de lo que tú estás queriendo transmutar. Si no hay arrepentimiento ni conciencia de lo que hiciste, la llama violeta no se activa y no te da la oportunidad de generar buen karma y eliminar eso como de tu cuenta. Sí, es similar, Isabel, pero recuerda que el tubo de luz, pues lo traes como siempre activo, ¿no? O sea, el tubo de luz es una gracia que todos tenemos por la presencia yo soy. Lo que pasa con el tubo de luz es que ese tubo se puede ir como rasgando a partir de pensamientos o sentimientos negativos. Entonces, además de que nosotros nos tenemos que visualizar protegidos, tenemos que cuidar ese tubo de luz, ¿no? Y esta es una protección extra de la invisibilidad. Mientras el tubo de luz te mantiene siempre protegido, siempre en armonía, esto va a hacer que ante una energía siniestra no pueda verte, ¿ok? Y que pases desapercibido. ¿Qué pasó también con el maestro y con la Sagrada Familia? Pues cuando ellos vivieron en Egipto, en una zona que actualmente es el Cairo, ellos vivían en una casa muy pequeñita cerca del río Nilo y a orillas del cual Jesús gustaba de jugar. Hoy en día esa humilde casita viene a ser la cripta de una pequeñísima iglesia copta. El barrio sigue igual a como era en la época de Jesús. ¿Qué es lo interesante de esto? Saber que Jesús vivía al lado del río Nilo. ¿Por qué? Porque en algún momento ellos tuvieron una experiencia con un cocodrilo. Y vean lo que sucedió. Dice, una vez la Madre María estaba haciendo sus oficios y miró hacia el río Nilo, donde Jesús estaba jugando, chapoteando en sus orillas. Vio cómo se le acercaba un gigantesco cocodrilo con la boca abierta. María, ante el peligro, no se permitió sentir temor, no gritó, no se angustió y sostuvo el concepto inmaculado de perfección para que ningún accidente sucediera. Así fue como en un momento María se dio cuenta que el cocodrilo lo que hacía era sonreírle a su hijo con una enorme dentadura. Finalmente, el cocodrilo se sumergió en el agua y se alejó. Entonces, vean esto que es interesante. A mí me parece importante leer estas anécdotas porque nos dejan ver las vivencias del Maestro Jesús con su familia, que pueden ser vivencias que nosotros mismos tengamos en la vida, ¿verdad? Entonces, él estaba en una situación completamente normal y pues ellos estaban ahí, ¿verdad? A las orillas del río Nilo y de pronto se les presenta esta situación. ¿Y qué se nos dice? Pues que la Madre María no grita, no se altera y más bien lo que hace es sostener el concepto de perfección de su hijo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Obviamente un cocodrilo representa cualquier situación siniestra, cualquier mal al cual pueda venir hacia nosotros. Entonces lo que se nos recomienda es, en vez de gritar, en vez de ponernos mal, en vez de atraer eso con temor, nosotros debemos de ver lo bueno y lo positivo en todo. Y eso es lo que ve la Madre María. Recuerden que una experiencia parecida la tuvo Guy Ballard en Mount Shasta con una pantera, en donde el maestro Saint Germain le dijo, ¿verdad? Esta era tu prueba y tú te diste cuenta que una parte de Dios no le puede hacer daño a otra. Entonces, al no temerle a la pantera se vuelve su amigo y eso fue lo mismo que le pasó a la Madre María con el cocodrilo, ¿verdad? ¿Qué es lo que representa en nuestra vida? Ante cualquier amenaza no hay que alterarse, no hay que tener miedo, hay que permanecer lo más neutral posible
y manteniendo mentalmente lo que sí es. A ver, esta situación es pasajera, ¿qué me está enseñando esta situación? Esto se disuelve, esto se termina, aplicas llama violeta, como bien dijiste, Francisco, tú puedes poner el manto de la invisibilidad con la llama violeta, todo eso tú puedes combinarlo, hacerlo de varias maneras y llevar pues toda la protección y todas estas aplicaciones de metafísica que tú requieras. Vean qué interesante, se dice que en esa anécdota del cocodrilo, Jesús no se percató del peligro, le dio un saludito a su madre y siguió su camino chapoteando por el río. Aquí hay una gran lección. Lo que se teme se atrae. Si se temen a los ladrones, a los accidentes, a la ruina, a las enfermedades, todo esto se atrae. Por eso, a lo único que hay que temerle es al temor. Qué interesante, ¿verdad? Todas aquellas situaciones por las que la gente pasa, ¿no? Por ejemplo, una situación discordante en la calle, una situación de robo, una situación de esas, es porque o estás pagando un karma porque es algo que en algún momento tú hiciste y estás teniendo la oportunidad de como rehacer eso del lado positivo o porque lo atraes. La gran mayoría de la gente lo atrae. ¿Por qué? Pues porque tiene miedo, ¿verdad? Porque continuamente piensa en eso, desconfía de los demás. Por eso se nos dice, a lo único que tú debes de temerle es al temor. No tengas miedo, mejor decreta, pon todas las protecciones que tú quieras, ¿verdad? Pon tu llama violeta, tu cruz de Malta, tu tubo de luz y no temas, ¿vale? Porque eso lo va a atraer. Por eso se nos dice, no hay que temer nada. Si María hubiera sentido temor de que el cocodrilo se iba a comer a Jesús, hubiera sucedido y el cristianismo no existiría. Esta escena es una prueba de fe. ¿Qué son las pruebas de fe? Pues, por ejemplo, ¿no? Pues nosotros tenemos que saber que sí, ante alguna situación, sí vamos a tener que actuar en el mundo físico, ¿verdad? Sí tenemos que fijarnos por dónde andamos, ¿verdad? Estar atentos, pero sobre todo el trabajo es interior. El trabajo es interior en el sentido que nosotros estamos trabajando, no sé, en el sentido de sentirnos seguros, de confiar en Dios. Recuerden que esas son las pruebas de fe. Tú tienes que hacer todo lo que te corresponde en el mundo físico, ¿verdad? No sé, trabajar en tu protección, cerrar la puerta de tu casa, poner el coche en el mejor lugar que encuentres, pero tú tienes que estar seguro de que nada malo va a pasarte. Tú siempre tienes que decir, yo tengo fe, algo bueno me tiene que suceder. Y la armonía y este pensamiento es tu principal protección, ¿ok? Esas son las pruebas de fe. Florence Scovel Shinn es como muy, muy experta en estas cosas, ¿no? Y siempre nos dice, da una prueba de fe, demuestra que crees en aquello que tú trabajas, ¿no? Sí, Francisco, el reino animal también son criaturas que están evolucionando a la par de nosotros. Entonces, los animales, así como tú los ves ahora, son un grupo que sí están trabajando con un karma porque en algún momento tuvieron algunos enfrentamientos con los seres humanos, pero también reconocemos en ellos a Dios. Sí hay algunas criaturas que son generadas por la mente humana. Sin embargo, pues son criaturas que ya están aquí encarnadas y lo mejor es buscar la armonía en ellas. Entonces, por ejemplo, cuando tú lees toda esta parte de la mágica presencia con un felino como una pantera, Guy Ballard demuestra que que entró en armonía con ese ser, ¿verdad? A partir de la confianza, ¿verdad? De la no reacción. Y esa pantera fue quien se convirtió en su amigo para poder cuidar de su cuerpo cuando él hacía esos ejercicios con el maestro Saint Germain. Por ejemplo, el maestro Kutumi, cuando fue a San Francisco, él le habló a un lobo y ese lobo dejó de maltratar a las personas. Entonces, recuerden que el reino animal reacciona violentamente porque el ser humano se los come. Una de las razones por las cuales hay agresividad de parte de los animales hacia el ser humano es porque los animales trabajan como alma grupo
y todo el daño que se le hace a los animales para comerlo, todo eso se reparte en todo ese grupo y tiene que regresar de alguna manera al ser humano. Por ejemplo, a través de guerras o a través de la propia agresividad de los hombres, que es hacia los hombres. ¿Qué es lo que mejor podemos hacer? Pues tratar de hermanarnos con el reino animal, no sentir miedo, hacer nuestra parte y ustedes van a ver, si ustedes son buenos hermanos del reino animal, verán que no los van a atacar, verán que los perros se hacen sus amigos, los gatos se hacen sus amigos, incluso ustedes van a dejar de tener miedo de arácnidos, de reptiles y esos animales simplemente se retiran cuando tú das la orden o cuando neutralmente los retiras del espacio en donde no les corresponde estar y eso se termina, ¿no? Entonces, bueno, es un tema interesante, también viene bien explicado en el libro de la vida. Ahora bien, se nos dice también respecto a esto, ¿no? No hay que aceptar ningún peligro, aunque se vea que es una realidad, ya que puede desaparecer sosteniendo el concepto inmaculado. Entonces, no importa, ¿verdad?, lo que tú estés viendo, no importa qué tan real esté siendo la circunstancia, tú no aceptes el peligro. Tú tienes que buscar el concepto inmaculado de eso. Entonces, no sé, ¿verdad? Si tú estás viendo que se avecina una gran tormenta, tú tienes que invocar a los seres, a los directores elementales de esos elementos y tienes que visualizar todo en orden y en perfecta armonía, pero no temer. Si tú temes, estás atrayendo eso y estás generando mentalmente una situación que evidentemente en algún momento va a precipitarse en eso. Fíjense, dice María, tejió un cesto en el cual Jesús solía sentarse y flotar a las orillas del río Nilo, mientras ella le contaba historias de Moisés y de otros personajes del Antiguo Testamento. Jesús aprendió mucho de María acerca del reino elemental, ya que ella tenía el poder de entrar en comunión consciente con los miembros de este reino. Y ustedes vean que esto es una enseñanza para nosotros, porque si lo piensan, el Maestro Jesús tuvo que estar muy atento a cómo hermanarse con las energías del reino elemental, porque justamente él más adelante en su ministerio iba a tener que saber trabajar con ellas. Piensen, por ejemplo, cuando el Maestro Jesús eh, caminó sobre las aguas del mar para acercarse a sus discípulos. Y eso solamente lo pudo haber hecho porque tenía un conocimiento de cómo hermanarse con el elemental del agua. Entonces, eso es una lección para todos. Ustedes traten de hermanarse con los elementales, con los dioses y guardianes de las montañas, de los lagos, y van a ver que siempre van a ser bien recibidos en todos los lugares a donde ustedes vayan. Y esos elementales, esos grandes dioses, esos grandes devas, los van a proteger, los van a cuidar y van a procurar que ustedes siempre estén perfectos, ¿verdad? Nunca se debe de hablar mal de ellos, nunca se debe de hablar mal de un elemental, de nada de eso, y al contrario, pues tendríamos que ver pues lo bonito y lo precioso que son estos elementales, ¿vale? Entonces vean que esa es una gran enseñanza de Jesús. Para que Jesús hubiera hecho sus milagros, tenía que estar bien hermanado con los elementales. Entonces, no hablar mal del clima, buscar no contaminar, ¿verdad? Buscar estar hermanados con todos los elementos. Se nos dice por acá, María y el Nilo. ¿Qué hizo María? La Madre María hizo una gran amistad con el Deva del río Nilo, llamado Hapi, poniéndose de acuerdo con él para que no inundara las tierras. Entonces, fíjense, así como la Madre María se hermanó con ese elemental, tú te puedes hermanar con los elementales de los lugares en donde tú vives y a pedir, ¿verdad?, a los directores elementales que manejen a los elementos y que no generen discordia, ¿verdad? Que siempre consideren y protejan a los seres que viven ahí al lado. Dice, ella instruyó a Jesús acerca del espíritu del río Nilo y de cómo familiarizarse con el elemento agua y dominarlo. Esto fue lo que le permitió a Jesús caminar sobre las aguas en el lago de Tiberiades, reconociendo el elemento tierra en lo líquido. También
fue lo que le dio poder para calmar la tormenta y hacer la pesca milagrosa. ¿Se acuerdan que en algún momento Jesús va con sus discípulos y les dice, mete las redes y vas a ver lo que pasa, ¿no? Y sacan un montón y un montón y un montón de peces. Bueno, pues tenía que estar hermanado con el elemental del agua y por supuesto también pues con ese reino que se donó en aquel momento. Pero bueno, ¿eso para qué nos sirve? Para que tú sepas que también puedes hermanarte con los devas de donde tú vivas. Si tú vives al lado de una montaña, si vives ahí al lado de un lago, con los árboles, con el deva que trabaja en tu jardín, hermánate con él, familiarízate con él, trabaja mentalmente y emocionalmente con él, ¿verdad? Siempre en armonía, pues para que estés en armonía con eso y que siempre estés cuidado, siempre estés protegido y que no nada más veas, ¿verdad? Por ti como muchos seres humanos lo hacen. Después de toda esta experiencia que el Maestro Jesús tiene en Egipto, que es a donde la Sagrada Familia huye a partir de la matanza que determina Herodes, él se va a estudiar a Luxor, ¿verdad? Al templo de Luxor. Y se nos dice que cuando Jesús tenía cerca de 3 años de edad, ingresó al retiro de Luxor para su entrenamiento. Jesús, María y José vivían cerca del templo de Karnak, a cierta distancia del templo de Luxor. María solía llevar a Jesús al templo. En este tiempo, el niño tenía una larga cabellera dorada y portaba una simple túnica blanca de lino que ella le había tejido y calzaba sandalias que José le había fabricado. Es bien interesante esta anécdota también porque vamos a darnos cuenta que el Maestro Jesús siempre vivió como muy alineado, muy bello, siempre en sencillez, pero muy lindo, ¿no? O sea, se dice que la túnica que él portaba la había hecho la Madre María le fabricaba todo, María le fabricaba la ropa, pero lo hacía con tejidos y de una forma muy sutil y muy fina, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Él tenía esta tela finísima sobre sí mismo y era con lo único que se cubría y eso nos va a hablar de la sencillez también, ¿no? En la que vivía el maestro, pero siempre alineado, siempre con belleza. Entonces se nos dice, eh, en Luxor, Jesús se sometió a recibir la instrucción práctica y disciplina rigurosa que los adultos recibían. No le fue atenuada, aunque muchos no la aguantaban de lo fuerte que era. Allí Jesús aprendió lo siguiente, ¿no? Que es lo que nosotros también deberíamos de considerar. Uno, disciplina, orden y severidad sacerdotal. Por lo menos nosotros, ¿qué podemos aprender de esto? Pues que la disciplina no se debe aflojar, ¿verdad? Tal vez no todos estemos invitados o no todos estemos en esta encarnación requiriendo una vida de monasterio, ¿verdad? Una vida monástica con disciplina monástica, pero sí podemos pensar en la parte de la disciplina y el orden en nuestra vida. Recuerden que el orden es el primer hijo del cielo y que muchos milagros suceden cuando nosotros buscamos que nuestra vida esté en orden. Una muy buena manera de manifestar orden es ordenando los espacios físicos, empezando por fuera, eso también se va a reflejar dentro y teniendo disciplina, por ejemplo, disciplina en tus prácticas, ¿no? Decir, bueno, yo medito todos los días, decreto todos los días, tengo una hora para aquietarme, ¿verdad? Para estar en mi interior. Entonces, eso fue algo que aprendió Jesús, la disciplina, el control de la energía, ¿verdad? En qué estoy pensando, qué es lo que estoy sintiendo, cómo me estoy moviendo, controlar mi energía. El dominio sobre el aura y la esfera de influencia. Por supuesto, él era un maestro, pero nosotros sí nos podemos dar cuenta que emanamos algo con nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, ¿verdad? Y que a donde vamos, vamos a afectar con nuestras emanaciones, sobre todo con lo que pensamos y con lo que sentimos. Digo, ya ni siquiera hablo de la parte física porque eso es obvio, ¿verdad? Como tú te vistes, como tú hablas, como tú te ves, pues por supuesto que también va a afectar a los lugares por donde tú vas. Entonces, la cuestión de este dominio del aura y de la esfera de influencia es que tú sepas que a donde vas influyes. Entonces, trata de estar protegido para ti y para los demás. Protégete desde la mañana para evitar hablar negativamente.
sentir negativamente y que a los lugares a donde vayas te conviertas en una bendición y no al contrario. Dice, también tuvo la maestría en la ley de la transustanciación, que después vamos a ver esta ascensión que él tuvo, perdón, esta iniciación que él tuvo. También tuvo el manejo de la llama de la ascensión, que es otra parte que nosotros en otro texto ya trabajamos, ¿verdad? Que la llama de la resurrección y la vida, todas esas llamas que el Maestro Jesús en algún momento trabajó, son llamas que nosotros también podemos poner en acción y recuerden que nosotros podemos vivir todo el tiempo plenamente en esta idea de la ascensión, de que todo en nuestra vida puede ascender a un estado mejor. El maestro también en Luxor aprendió la animación suspendida, frenando la respiración y quedando como desencarnado, que fue lo que hizo al momento de la crucifixión. También trabajó la resurrección del cuerpo y la ascensión. Recuerden que nosotros podemos trabajar con la llama de la resurrección y la vida para que todo en nuestra vida resurja, porque eso es un poder que todos nosotros tenemos. Y bueno, también aprendió algo que todos nosotros estamos trabajando, que es el respeto y la gratitud a los maestros, ¿verdad? A toda persona que nos enseña, todos los libros que leemos, todos los seres que se han ocupado de nuestra enseñanza, hay que respetarlos y sobre todo agradecerlos. Y también ahí él aprendió sobre las iniciaciones mayores. Entonces, si se dan cuenta, tal vez hay algunas cosas que nosotros todavía estamos como en vías de descubrir y de entender, pero muchas de estas ya son posibles para nosotros ponerlas en práctica, ¿no? Como el control de nuestra energía, saber que yo tengo una influencia sobre los demás, sobre donde los demás se mueven y que ahí es donde yo tengo que trabajar. Ahora bien, eh, Jesús tuvo su aprendizaje en Luxor en preparación para manifestar un Cristo despierto, la muerte, la resurrección y luego la ascensión pública, para ejemplificar que el ser humano con el poder del Cristo puede vencer toda dificultad. Entonces, si tú amas al Maestro Jesús, más allá de esperar que aparezca entre nubes, el punto es, trata de hacer lo que él hizo, ¿verdad? Él muestra cómo se manifiesta un Cristo despierto. Entonces ahí es en donde nosotros tenemos que poner la atención. ¿Cómo es que se manifiesta un Cristo despierto? Y vean lo que él hacía. Jesús no le dijo a sus padres ni a nadie ninguno de los secretos que aprendía en el retiro de Luxor. Jesús nunca aceptó las apariencias de hambre, enfermedad, opresión, miseria que había en Egipto y en esa época. De haberlas aceptado, habría desordenado sus cuerpos internos y el cuerpo físico también, lo que hubiera impedido manifestar la misión que había escogido. Por eso, uno tampoco debe aceptar ninguna negatividad, imperfección ni orden, decretando y tomando cartas en el asunto enérgicamente para manifestar positivismo, perfección, orden y armonía en el mundo. Entonces, todo sirve, ¿verdad? Orar sirve, hacer adoración al Santísimo, ir a la comunión, todo eso sirve, pero sobre todo sirve tratar de vivir como el Maestro, como positivamente, viendo la perfección en todo, buscando el orden. Tú tienes que preguntarte, ¿cuál es el orden en esta relación? A ver, esto parece desordenado porque esta relación es así y así. Entonces, a ver, aquí orden. ¿Cómo debería de ser el orden en esta reunión? A ver, esta reunión, ¿para qué fue convocada? ¿Para qué me estoy reuniendo? ¿Cuál es el objetivo de esta reunión con estas personas? Tú tienes que preguntarte por eso y tienes que buscar la armonía. A ver, ¿cómo se manifiesta la armonía entre este animal y yo en esta reunión? Tienes que pensar en eso, ¿no? Y obviamente, pues ya ustedes que son estudiantes de metafísica, pues ustedes ya saben cómo manifestar el positivismo a donde vayan, ¿verdad? Y es, si no tengo nada bueno que decir, no lo digo. Si hay una situación que estoy viendo que está inarmónica y es mi deber y puedo hacerlo, lo arreglo, ¿vale? Busco ver la perfección, busco mi perfección de alguna manera, aunque en esta dimensión la perfección no es posible porque es un lugar de tercera dimensión muy burdo, nosotros buscamos lo más que podemos la perfección. ¿Y dónde buscamos manifestarla? Primero la buscamos en otros niveles, ¿no? Sabiendo que nuestra presencia yo soy es perfecta y nosotros ponemos la atención ahí y paulatinamente nos vamos a ir haciendo uno con ese ser que trabaja en otra dimensión.
Ahora bien, dicen por acá, en el antiguo templo de Luxor, los estudiantes aprendían a conocer la razón de su propio ser y a cooperar con la voluntad de Dios, graduándose en el plano terrenal y autoliberándose de la rueda de sufrimientos de la encarnación, primero decidiéndose internamente a completar su servicio individual a la vida, purificar las energías que ha utilizado negativamente y autoprepararse para convertirse en un ser despierto y autoconsciente en un ámbito donde no existe ninguna discordia, inarmonía, imperfección ni limitación. De esta manera debe tornarse incapaz de generar discordia a través de su propia conciencia y de su pensamiento y sentimiento, para solo de esta manera calificar para entrar en el rey de la armonía, en el reino de la armonía. Entonces, vean qué importante. Nosotros como estudiantes de metafísica, ¿verdad? Que nos gusta la vida de Jesús, ¿qué deberíamos de buscar primero? Pues la razón de nuestro propio ser. Tú no estás encarnado nada más para pasártela bien, estás encarnado para buscar esa perfección en ti, para convertirte en ese Cristo despierto y cooperar con la voluntad de Dios. Ya no se trata tanto nada más de tu plan divino de perfección, sino también del plan divino del universo, del plan divino del planeta Tierra. Y tú tienes que pensar, que empezar a pensar en eso. Se nos dice, tú tienes el poder de autoliberarte de la rueda de sufrimiento de las encarnaciones, ¿verdad? Y para eso tú tienes que decidir cumplir tu papel en este mundo. Y cumplir tu papel en este mundo tiene que ver con despertar el Cristo. Y una vez que el Cristo está despierto, la gran aspiración del Cristo siempre será el servicio, el ayudar a los demás. Y la mejor manera de servir al otro es purificar tus energías, purificar la manera en que utilizas la energía, purificar aquello que has utilizado negativamente, estar consciente de ti mismo y buscar ser incapaz de generar discordia. Ese es el mejor servicio que le puedes dar a los otros, que no generes discordia, ¿no? Ese sería como tu principal. Sí, dice Francisco que cómo nos podemos dar cuenta de Cristo despierto. Para ese hay que estudiar una actividad, fueron dos actividades anteriores, Francisco, que se llama la primera iniciación. El Cristo despierto, o también puedes estudiar en Pilares de Metafísica el tema del Cristo. Un Cristo despierto cumple como esas siete grandes, digamos, cualidades divinas, ¿verdad? Tú te tienes que evaluar y decir, a ver, ¿qué tanto pongo, qué tanto le tengo buena voluntad a los demás? ¿Verdad? ¿Le tengo buena voluntad a los demás? ¿Sí o no? ¿Cómo estoy en esta cuestión de la fuerza en mi vida? ¿Encarno la fuerza en mi vida para hacer mis proyectos, para llevar adelante lo que tengo que hacer? Tú te tienes que medir, por ejemplo, en la cuestión de la inteligencia. ¿Cómo ando en mis estudios? ¿Cómo ando en la aplicación del amor, sabiduría? Por ejemplo, del amor. A ver, tú tienes que evaluarte y decir, entiendo el amor, soy un ser amoroso, verdaderamente me muevo por los demás. Eh, por ejemplo, ¿no? Te tendrías que preguntar, ¿cómo estoy en esta cuestión de la salud? ¿Soy un curador para mí mismo? ¿No? Yo estoy como atento a mis energías, me curo a mí mismo. Sí, trabajo con el doctor, lo que sea, pero me curo a mí mismo, voy a la raíz de lo que me está pasando cuando se me manifiesta una apariencia física y ayudo a los demás en ese sentido. Te tienes que ver si eres próspero, si compartes, si perdonas. Tienes que ir con cada uno de los 7 aspectos de Dios y ver si lo estás aplicando no solo para ti, sino para los demás. Eso todo viene en un trabajo, en un estudio que se llama primera iniciación. La primera iniciación es, una vez que yo ya desarrollé todos estos principios para mí, tengo que empezar a aplicarlos no solo en mi propio beneficio, sino también en beneficio de los demás. ¿Ok? Déjenme regresarme para acá. Entonces, solamente déjenme ver si tenemos alguna duda. Creo que no. Me parece que todos estamos bien. Muy bien, me parece que todos
están correctos, que no hubo ninguna duda por acá. Sí, por ejemplo, Maclovia decía, ¿no? Pues tener compasión y empatía por el prójimo, sí. El despertar del Cristo generalmente se manifiesta como por esta situación de saber cómo poner en acción esto hacia los demás. O sea, que el Cristo despierto ya no nada más trabaja en beneficio propio, sino también para los demás. Maggie pregunta una cuestión de las ventas. Mira, cuando tenemos esa situación de que hay alguna situación trabada, etcétera, generalmente tiene que ver con arquetipos de miseria, con ideas de no avance que están en nuestra mente, ¿no? Entonces, lo que hay que trabajar son, pues sí, decretos. Por ejemplo, tú puedes pedirle a la presencia yo soy que te revele cuál va a ser el camino que ponga en tus manos las finanzas perfectas, ¿no? Entonces le puedes decir, amada presencia de Dios, yo soy, revélame aquello que pondré en mis manos, las finanzas que son mías por derecho divino. Y te tienes que poner bien atento a ver qué es lo que revela la presencia yo soy para saber qué trabajo es, de qué manera, ¿verdad? Hay que hacer decretos, hay que meditar, también hay que ir al interior y preguntarse, ¿verdad? ¿Cómo es que uno se está desempeñando en ese trabajo? Y generalmente tiene que ver con eso, ¿no? O con un mal uso de la energía o con arquetipos negativos a partir de la provisión. Entonces, a veces no nos conviene tanto el estarle rascando al por qué, sino darle a la solución. Deja de pensar en la situación y ponte a pensar en lo positivo. Tienes que ponerte a pensar en la prosperidad, en que Dios es tu compañero en los negocios, ¿verdad? Es tu socio en los negocios, decretar, ponerte a estudiar sobre provisión y hacer lo que puedas para ser próspero, ¿no? Compartir, agradecer, etcétera. Eh, Sí, por aquí pusieron algunos comentarios, ¿verdad? No impresionarse ante lo discordante para no atraerlo a nuestra vida. Así es, cada vez que nosotros estamos ante cualquier situación que pueda ser discordante, no dejarse impresionar, la observamos tal y como es, pero seguimos con nuestro rumbo y lo transmutamos, lo trabajamos con decretos, etcétera. Pues bueno, me ha dado mucho gusto trabajar el día de hoy con ustedes este tema. Sigamos observando de cerca pues estos aprendizajes que tuvo el Maestro Jesús y tratando de ponerlos en práctica en nuestra vida cotidiana. Que estén muy bien, nos vemos el próximo domingo. Lindo día. Gracias igualmente, hasta luego. Gracias a ustedes, Dios bendice.